Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche de martes, este martes de oración, a poder unirnos en familia, porque todos somos una familia en Cristo, Señor. Te damos gracias porque tú nos estás hablando con este mensaje precioso de amor, que tú nos enviaste a través del profeta Oseas, de su experiencia y de tu forma de tratar con el pueblo de Israel, Señor. Pedimos que en esta noche tú ilumines nuestros espíritus, Señor, y que podamos entender este último sermón que Oseas predicó a su pueblo, que está en los capítulos 12 al 14, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu y llénanos de gozo y amor por ti y por el prójimo. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Recuerdan cómo les hablé acerca de mi país y de cuál era su problema principal en aquellos días? ¿Recuerdan que les dije que ellos no conocían a Dios, ni lo reconocían como su Señor? Entonces Dios dijo, si no me conocen, voy a hacer algo al respecto. Ustedes no me conocen, me daré a conocer como un marido perseverante tras su esposa. Ustedes no me conocen, me daré a conocer como un padre tras su hijo pródigo. Ustedes no me conocen, me daré a conocer como aquel Dios que perdona aún a un pueblo que no busca perdón, aún un pueblo que no se arrepiente. Aquel Dios que ama al que es inamable, a la persona que uno no tiene el deseo de amar. Así me presentaré a ustedes como su esposo, como su padre, como su creador y como su redentor. Pero Dios también hizo más que eso, porque Él quería que ellos recordaran la relación entre el Padre y Israel, como su hijo Israel. Así que Yahweh, nuestro Dios, empieza a repasar la historia de Israel desde Jacob hasta el tiempo de Oseas. Y Él empieza a hablar de Jacob porque Jacob es Israel, el padre de Israel. Allí Él nos enseña que aunque Jacob tomó el talón de su hermano, aún desde el vientre de su madre, aunque Jacob fue un engañador, el cual compró los derechos de primogenitura de su hermano por un plato de lentejas, aunque Jacob fue un engañador de su padre cuando se hizo pasar por su hermano Esaú, Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Y eso trae bastante esperanza para cada uno de nosotros, que en ocasiones hemos sido ese engañador al prójimo o a Dios mismo, cuando prometemos algo con Él y no lo cumplimos. Pero Dios lo perdonó solamente porque cuando llegó el momento adecuado, Jacob pidió perdón. De hecho, si ustedes pueden ver en la narrativa en Génesis, capítulo 32, versículo 27, allí dice que Jacob peleó con el ángel de Jehová y prevaleció. Quiere decir, él obtuvo victoria. ¿Y cómo fue que él obtuvo victoria? El ángel de Dios, el ángel de Jehová, le preguntó, Jacob, ¿cómo te llamas? Jacob respondió de la manera menos casual en esta ocasión tal vez y con plena conciencia, yo soy Jacob, yo soy un engañador, Dios, yo soy este engañador y así tú me ves. Una vez él reconoció su estatus delante de Dios como aquel gran engañador, entonces Dios prosiguió a otorgar gracia a él y le cambió su nombre y le puso por nombre Israel. Entonces Jacob pasó de ser aquel que se gobernaba a sí mismo, aquel que trató de ayudarle a Dios en tener la bendición que Dios había prometido desde su nacimiento a través del engaño. Ese Jacob ahora acepta que él es un engañador y Dios le cambia el nombre y pasa de ser aquel quien gobernaba por su propio
precepto a ser aquel quien ahora gobierna por precepto de Dios. Israel quiere decir el que gobierna con Dios, el que reina con Dios. Pero Dios no dejó salir a Jacob fácil de esto. De hecho, tal vez algunos de ustedes se habrán preguntado, ¿cómo es que Jacob, cuando estaba con su suegro, siempre resultaba ganando cuando cruzaba las ovejas? ¿Cómo siempre él resultaba con la mayor cantidad de ovejas? Entonces Dios declara aquí en Oseas, dice que él era un mercader engañoso. ¿Y cómo fue que fue engañoso? Él sabía el cruce de ovejas y entonces por estos medios engañó a su suegro y se quedó con la mayoría de ovejas. Pero como Dios es tan poderoso, cuando yo repasé este mensaje al pueblo de Israel, no solamente hablé acerca de Jacob, sino del pueblo de Israel. Porque resulta y acontece que en mi idioma la palabra mercader es la palabra cananita. Así que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes están actuando como unos cananitas engañosos, están actuando como unos paganos. Dios le habla aquí en este momento a Jacob, está hablando de la historia de Jacob y está hablando acerca de mi pueblo delante de él. Pero en este evento Dios está diciendo a mi pueblo, que así como traté con misericordia a aquel engañador, porque él me buscó, así los trataré a ustedes también. En Oseas capítulo 12, versículo 6, ustedes pueden leer, así que con la ayuda de tu Dios vuelve, observa misericordia y justicia, y espera en vuestro Dios continuamente. Pero a pesar de que Dios mostró misericordia a Jacob, y de que mi pueblo escuchó esta misericordia, mi pueblo no se arrepintió. Mi pueblo no deseó venir a Dios como Jacob lo hizo en aquella ocasión. Mi pueblo sencillamente se rebeló. Dios, como pueden ustedes ver, bendijo a Jacob no por su fidelidad, no por su rectitud moral, no por su capacidad ejemplar de vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, no. De la misma manera en que tampoco bendijo a Abraham por su rectitud moral, ya que cada vez que Abraham mentía y decía que su esposa era su hermana, salía colmado de bendiciones de aquellos lugares. No, Dios no los bendijo porque ellos eran ejemplares, Dios los bendijo por su nombre, por su promesa, porque Dios sí es fiel a su promesa. Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel a su promesa. Y eso es bastante esperanza para ustedes que me escuchan hoy. Porque muchas veces hemos sido ese Jacob, hemos engañado, creemos que podemos engañar a Dios. Pero vez tras vez, cuando tornamos a Él, Dios es justo y misericordioso de perdonarnos nuestra maldad y de limpiarnos de todo nuestro pecado. Cuando yo le daba el mensaje a mi pueblo en aquellos días, ellos se burlaban de mí diciendo, tú, profeta de la destrucción, ¿acaso no ves que estamos pasando por tiempos prósperos? ¿Acaso no ves nuestra economía? ¿Acaso no ves que estamos sacrificando más que lo que hemos sacrificado en el pasado? ¿De qué estás hablando? Si es que estamos haciendo todo mal, ¿por qué estamos recibiendo bendiciones? ¿Por qué tenemos tanta prosperidad? Mi pueblo ni siquiera reconocía su pecaminosidad. Ellos confundieron la tolerancia y la paciencia larga y plena de Dios con consentimiento pleno. Dios estaba sencillamente, pacientemente esperando a que su pueblo se tornara. Como resultado de esta perseverante rebelión, Dios promete sacarlos a vivir en tiendas de campaña, como en el campamento cuando estaban en el desierto. Ahora,
Yo sé que a algunos de ustedes esto no les parece algo muy inspirador. Y de hecho, Dios estaba refiriendo al exilio que iban a pasar cuando fuesen sacados de su tierra de Israel. Pero para mi pueblo esto era algo precioso, ya que traía memorias de aquella luna de miel que tuvimos con Dios en el desierto. Cuando Dios era nuestro esposo, cuando Dios proveía para nuestras necesidades. En ninguna otra situación el pueblo de Israel estuvo tan cerca y tan dependiente de Dios como en aquellos días, ya que fue Yahweh quien no solo los sostuvo, sino quien también les envió posteriormente profetas con visiones y con símbolos, inclusive con símbolos como el mío y el de mi esposa, Gomer. Un símbolo en el que ellos podían verse reflejados y un símbolo del cual ellos debían de aprender. Pero como no escuchaban ni venían a buscar a Dios, cosecharon las consecuencias de sus acciones. Porque ustedes ven, mi pueblo, allí en Oseas capítulo 12, versículo 1, mi pueblo se apacentaba con el viento y seguía el solano, el viento que viene del este. Aquí Dios sencillamente les estaba diciendo, están actuando de una manera tonta, incauta. Están persiguiendo el viento, buscando tesoros. Lo que van a sembrar es un torbellino. Ustedes están buscando al viento del este, a Siria, para hacer tratados económicos con ellos. Están buscando a Egipto para vender aceite. Y creen que en estos tratados económicos van a encontrar su seguridad en momentos de guerra. Oh, qué incauto era mi pueblo. No sabían que el día de su visitación se aproximaba. Hoy en día ocurre lo mismo en su nación. Muchas personas están confundidas creyendo que aquellos que harán a América grande de nuevo son los políticos o sus alianzas políticas con las Naciones Unidas o algunos acuerdos económicos. Están cometiendo el mismo error de mi pueblo. Permítanme decirles, América era una nación grande porque era buena. Era una nación con principios del Cordero, como hablan las profecías de Apocalipsis. América era grande porque conocían y reconocían a su Creador. América ha sacado a su Dios de las escuelas, lo ha sacado de la mayoría de lugares. América solamente llegará a ser grande nuevamente cuando de todo corazón su pueblo se torne y retorne a Dios. Y esto no quiere decir toda la nación, pero sí por lo menos su pueblo, el cual está demasiado ocupado en sus comodidades en vez de buscar al Señor. Y aún en tiempos de angustia como los que esperamos, la mayoría de iglesias no está de rodillas ante Dios. Mientras las iglesias se llenan algo los sábados y los domingos, entre semana los días de oración totalmente vacías. Pero Dios está diciendo, si mi pueblo se torna a mí, yo escucharé y lo sanaré. Ni aún tan cerca de una guerra nuclear con Corea del Norte, el pueblo de Dios se pone de rodillas. Escuchen la acusación de Dios a ustedes en estos días. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 dice, el pueblo de Dios en estos días, yo soy rico y he aumentado con bienes, no tengo necesidad de nada. Pero Dios responde, ¿y no sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque ya ven, la descripción de mi pueblo es muy semejante a la suya. Ambos estábamos marcados por el pecado. Ambos estábamos marcados por una religión doble que profesaba algo de labios,
pero el corazón no estaba entregado plenamente a Dios. Así que como mi pueblo no reconoce su condición ni recuerda su historia, Dios le lleva a recordar su historia con Israel y trae a mi pueblo de vuelta al tiempo del desierto, donde ellos vivían en las tiendas de campaña. Allí donde Dios era su proveedor. Pero como ya les dije, esto estaba haciendo referencia al próximo exilio que ellos iban a experimentar. Algunas personas pueden identificarse con la experiencia de un exilio. Hay muchas personas en Estados Unidos que han vivido muchos años en este país, inmigrantes indocumentados. Y por las leyes actuales muchas de estas personas han sido puestas de regreso en sus países. Una experiencia similar es la que iba a experimentar Israel, pero en masa como nación, ya que después de estar sembrando raíces y creciendo en la tierra santa, por no haber valorado la justicia de Dios, por no haber valorado las bendiciones de Dios y la libertad otorgada en aquel lugar, Dios ahora los sacaría de su tierra prometida. Él también les recordó que aunque ellos no le conocían en ese tiempo, Él no tenía la culpa, porque Él había enviado profetas para que aumentaran en profecía. Pero ellos no escuchaban. Dios estaba diciendo a mi pueblo, aunque ustedes estén actuando como si no me conocieran, yo les recordaré nuestra historia junto, nuestro matrimonio. Como un padre te cuidé, como un sustentador de mi hijo fui a Efraín. Pero en respuesta, Efraín contestó. Efraín provocó a Dios con amarguras. Por tanto, Yahweh lo hará responsable de la sangre que ha derramado. Su Señor le pagará por el oprobio que ha mostrado. El pueblo presentaba un oprobio, un desprecio a Dios. Dios ahora se iba a apartar de ellos. ¿Puedes tú creer que la tribu de Efraín, una de las tribus principales de Israel, una tribu la cual promulgaba una ley y el resto de las 10 tribus de Israel temblaban, ahora en estos momentos estaba practicando idolatría a su máximo nivel? En este verso, a diferencia de los otros, Efraín no se refiere a toda la nación de Israel, se refiere a la tribu de Israel. Ellos estaban tomando figurines, como aquellos que uno toma cuando va a ciertas ruinas para llevarlos de recuerdo, y estaban adorando a los Baales en todos los lugares donde ellos iban. Este pueblo, que fue respetado entre las tribus del norte, había caído en lo más bajo. Tan bajo habían caído que yo me atreví a llamarlos besadores de becerros, ya que esto era lo que hacían, ofrecían bueyes a bueyes. Y como parte de su sacrificio literalmente besaban a estos becerros. Así que les dije, aunque sacrifiquen bueyes en Gilgal, ciertamente sus altares serán montes en los surcos del campo. Ahora les dije que sus altares iban a ser montes en los surcos del campo. Pero lo que tú tal vez no sabes es que la palabra Gilgal significa un montón, un círculo de piedras. Tal vez no recuerden, pero cuando José entró a la tierra prometida, antes de entrar, él puso 12 piedras, una por cada una de las tribus, a través del río, sobre el río Jordán, para que los sacerdotes pasaran con el arca del Noé, con el arca del pacto. Allí, al pasar, lograron obtener victoria. Cuando regresaron, tomaron estas piedras y las pusieron en un montón, y como conmemoración lo llamaron Gilgal.
el montón de piedras en conmemoración a Dios. Ahora yo les estaba diciendo, ustedes verdaderamente van a llegar a ser una ruina, un montón de piedras porque no se arrepienten a Dios. Gilgal pasó de ser aquel lugar de conmemoración a Dios a un lugar, a un montón de ruinas literalmente. Y me pregunto, al igual que mi pueblo era una conmemoración para el poder magnífico de Dios, ¿acaso Estados Unidos no fue aquel firme y vigoroso defensor de la libertad? ¿No fue el símbolo de la tierra de la prosperidad, una tierra de oportunidades y de libertad religiosa? Pero todas estas cosas están desapareciendo delante de sus ojos. Las libertades religiosas están siendo tiradas por el piso. Inclusive la propia prosperidad, muchas personas no la ven como antes. ¿Será parte de la reprobación de Dios al pueblo de Estados Unidos? Así que Dios declara que así como las imágenes que hacen con sus manos son temporales y pasajeras, el paso de Efraín, el paso de la nación de Israel por la tierra prometida iba a ser temporal y pasajero. Ellos iban a pasar como el rocío de la mañana o como la paja llevada por una tormenta de viento. Tal es la fragilidad de la lealtad humana ante Dios. Tal es el castigo divino ante la infidelidad humana. Tal era la intensidad de la destrucción de Dios a los malvados, a quienes Él echará como humo saliendo de la chimenea. Claro está, nosotros no teníamos chimeneas en aquellos días. En realidad teníamos solamente unas ventanas donde salía el viento cuando se cocinaba. Y sí, aunque podemos ver el amor de Dios hacia mi pueblo, quien siempre deseaba perdonar a Efraín, cuando declara, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? También tenemos la certeza del castigo y del juicio de Dios que sobrevendría sobre mi pueblo. Dios le recuerda de nuevo, ¿así que crees que has prosperado por tu propio poder? Piénsalo de nuevo. ¿Crees que no has sufrido ninguna guerra en esta tierra por tu propio poder militar? Piénsalo de nuevo. ¿Crees que puedes vivir como el mundo y disfrutar de las bendiciones de Dios? Piénsalo de nuevo. Si tú te encuentras en esta posición hoy, piénsalo de nuevo. Dios declara, porque yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto. Por lo tanto, no debes reconocer a ningún Dios sino a mí. Excepto yo no hay Salvador. Te conocí en el desierto, sí, en el desierto seco donde no había ni agua. Con esta frase Dios lleva la mente de mi pueblo al monte de Sinaí. Ustedes pueden ver en Éxodo 24 el acta del pacto de Dios, los mandamientos, el documento oficial de estipulaciones en las cuales se estableció el pacto de matrimonio entre Dios y su pueblo. Allí Dios recordó a mi pueblo, solo yo los he sacado de Egipto y solo yo soy su Dios. No adorarás a otros dioses excepto a mí. Y aquí nuevamente Dios recuerda esto a mi pueblo. Recuerden, mi pueblo realmente no conocía a Dios. Ellos no tenían una relación, una experiencia con Él. Entonces Dios les recuerda todas estas experiencias que históricamente habían pasado con Él. Dios les dice, en el desierto consumamos nuestro matrimonio cuando te conocí, cuando te cuidé, cuando te alimenté, cuando te salvé, cuando te guardé allí bajo mis alas, cuando te di sombra, cuando te protegí, allí en el desierto. Dios estaba tratando de recordar a mi pueblo que Él era su proveedor. Pero mi pueblo tomó su bendición como una señal de aceptación
a sus indulgencias. Pensaban, si tenemos éxito es porque Dios nos bendice. Pero permítanme decirles que mi pueblo no supo cómo manejar el éxito. Su libertad en la tierra prometida no la supieron manejar. Tal vez, al igual que mi gente, la mayoría de las personas no saben cómo manejar el éxito. Lo cierto es que el éxito en algunas ocasiones viene de la mano de el enemigo de las almas, porque él sabe que no hay cosa que pueda alejar más al hombre de Dios que el éxito personal. Escucha la declaración de Dios en relación con la prosperidad de mi pueblo. En sus pastos se saciaron. Pueden leer esto en Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. La prosperidad llevó a mi pueblo a alejarse, a olvidarse de Dios. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versos del 10 al 12. Y escuchen a este padre preocupado por su pueblo. Deuteronomio capítulo 6, versos del 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Atención, verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Puedes escuchar a un padre diciendo, no me olvides. Cuando lleguen los tiempos buenos, no te olvides de mí. Y después, Dios pasa a amonestar a mi pueblo. Después de presentar la destrucción de mi pueblo como un león que desgarra a un hombre, como un leopardo que acecha a su presa, como un oso que destroza a un hombre, y como una bestia salvaje que desgarra a su presa, Dios dice, hay esperanza. Sí, aún para este pueblo, un pueblo que difícilmente alguien pudiese amar, aún hay esperanza. ¿Recuerdan mi relación con Gomer? ¿Cómo ella me fue infiel? Pero Dios me envió a amarla de nuevo. ¿Quién es Gomer en tu vida? ¿Quién es esa persona que no tiene ninguna calidad, ninguna característica para que tú la ames? A esa persona Dios te está enviando hoy. Ámala de nuevo. Sigue el ejemplo de tu Padre Celestial. Aquella mujer que me dejó a mí y a mis hijos abandonados, que caímos en la pobreza porque tuve que abandonar mi trabajo, a esa misma mujer Dios me dijo, ve y ámala de nuevo. Hoy a ti Dios te dice, ve y ama a tu Gomer de nuevo. Tal vez para ti sea un compañero de trabajo, algún miembro de familia, algún miembro de la iglesia. Dios te dice en esta noche, ve y ámalo de nuevo. La promesa de esperanza de Dios a mi pueblo dice, oh Israel, tú estás destruido, pero tu ayuda es de mí. Yo seré tu rey. ¿Dónde hay otro para que te salve en tus ciudades? Y tus jueces, a quienes dijiste, dame un rey, de quienes dijiste, dame un rey y príncipes. Te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Tal vez sus Biblias dicen, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de las cuales dijiste,
dame rey y príncipes. En realidad, Dios estaba diciendo que Él era el rey, siempre fue el rey. Inclusive cuando había un rey en Israel, había una teocracia en el pueblo de Dios. Dios debía de ser su rey. Para nosotros, nuestra dependencia está en Dios, no está en ningún sistema político. Quiero que entiendan, yo no estaba en contra de la monarquía, ni tampoco Dios, porque fue Dios mismo quien estableció la monarquía al darnos a David y a prometernos un heredero en el trono de Jesse, el padre de David, por generaciones hasta la llegada de Jesús. De hecho, Jesús vendría a ser linaje de esta monarquía. Así que Dios no está en contra de la monarquía. Dios estaba en contra de la dependencia que mi pueblo estaba depositando en su rey. Ya que en vez de aprovecharme a mí, aprovechar a Dios como rey, deseaban ser como las demás naciones y depender de un rey de tierra, un rey terrenal que iba a enfrentar guerras por ellos, iba a cobrarles impuestos que yo no les estaba cobrando. Eso fue la dependencia que Dios rechazaba de su pueblo. Y esta es una buena pregunta para América en estos días. Una América que tal vez puede pensar que los políticos pueden resolver todos sus problemas. Quiero que sepas hoy que ningún sistema gubernamental puede hacer lo que Dios debe y puede hacer y necesita hacer por su pueblo. La gente necesita ser liberada de su pecado. Sin embargo, nadie está clamando a Dios. Así que escucha la evaluación de Dios a mi nación y probablemente a la tuya. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Tal vez tú no entiendas la simbología de lo que yo expresé aquí, pero yo quería decir que el pecado de Efraín estaba delante de Dios todo el tiempo. Dios estaba recordando, por eso estaba guardado el pecado. Dios no lo había apartado de Israel, Dios lo tenía delante de él día y noche. Dios recordaba sus pecados. Y como resultado, los dolores de una mujer en parto vendrán sobre él, Efraín. Ya que Efraín es un hijo imprudente, porque cuando es tiempo de nacer, no sale del vientre. Dios le estaba diciendo a Efraín, Efraín, tú sabes lo que es moralmente correcto. Si tú das ejemplo a la nación de Israel, tal vez ambos se salven. Tú y tu nación madre, Israel, se salven. Pero Israel actuó como un niño, un bebé, un feto en el vientre de su madre, que a la hora de parir no se acomoda para salir y desea estar allí adentro. Si esto no es tratado adecuadamente, puede ser bastante peligroso, tanto para el niño como para la madre. Inclusive ambos pueden morir. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a Efraín. Estás actuando como un hijo imprudente que cuando es tiempo de nacer no sale del vientre. Y como estaban a punto de morir, Yahweh pregunta. Pueden ir conmigo a Oseas capítulo 13, verso 14. Oseas capítulo 13, verso 14. En su Biblia tienen una traducción que no fue como lo que yo dije. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los liberaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En realidad, lo que yo anuncié fueron preguntas que Dios estaba haciendo a mi pueblo. Él me dio este mensaje, me dijo, ¿redimiré yo del poder del Seol? ¿Los libraré de la muerte? La respuesta a estas preguntas era negativa. No, Dios no nos iba a redimir. Y el verso continúa, oh muerte, trae tu aguijón, oh Seol, trae tu destrucción.
porque mis ojos no mostrarán misericordia. ¿Pueden ustedes ver que el texto no tiene ningún sentido cuando ustedes leen: los redimiré del Seol, los liberaré de la muerte, la compasión será escondida de mi vista? No tiene ningún sentido. Dios estaba diciendo: muerte, trae tus mejores armas. Seol, trae todo tu arsenal. Dios estaba personificando a la muerte y al sepulcro como los enemigos que iban a consumir y a destruir a Israel. Y Dios estaba diciendo: traigan todo lo que tienen, porque yo no tendré misericordia de Israel. Aquí Yahweh estaba invitando a la muerte y al Seol personificados como un ejército extranjero invasor para atacar y destruir al pueblo de Israel. Tú que te encuentras aquí hoy debes de advertir al mundo del juicio venidero. La visitación de Dios está próxima, aún a la puerta. Y cuando el juicio de Dios vino a mi pueblo, lo pueden leer en Oseas 13:16, vino con toda la maldad de Satanás, con toda la maldad de los seres humanos. Dios declaró, y esto ocurrió, que mi pueblo caerá a espada. Sus niños, sus infantes, madres, serán estrellados contra las paredes. Las mujeres, sus mujeres encintas serán abiertas. Así fue la destrucción que llegó a mi pueblo. ¿Están advirtiendo ustedes del juicio venidero? Debido a esto que iba a ocurrir, los sentimientos de Dios se retorcían dentro de sí. Sus sentimientos estaban encontrados. En su voluntad permisiva, Dios iba a permitir que Israel fuese destruido por Israel, aunque esto quebrase su corazón. En su voluntad ideal, Dios deseaba que se arrepintieran para que no fuesen destruidos. Dios permitió algo que quebró su corazón. Por eso Pablo cita este verso que yo dije, en estas preguntas que yo presenté en forma positiva. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 57. Ya que la voluntad de Dios no es la destrucción del impío, sino que se arrepienta y no perezca. Entonces, hablando acerca de la resurrección, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos del 54 al 57 declara: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mofándose de estas dos, Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Próximo verso: mas gracias sea a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras en aquel entonces Dios estaba animando a la muerte y al Seol a destruir a mi pueblo, al final del tiempo Dios se mofa de la muerte y del Seol, porque ni siquiera ellos podrán retener a los redimidos de Dios en el día de la resurrección. Y su poder y su aguijón serán quebrantados. Y porque esta era la esperanza para mi pueblo, que iba a ser restaurado, porque el amor de Dios no solamente es un amor inmerecido, no solamente es un amor que ha sido traicionado vez tras vez, no solamente es un amor sin igual, pero también es un amor restaurador. ¿Sabían ustedes que en el arsenal de transformación de Dios, su arma más poderosa es el amor? Es con ese amor que Él desea conquistarte, transformarte y restaurarte.
Por esta razón le dije a mi pueblo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Aquí la palabra caído literalmente es resbalado, lo cual hace mención de una falla moral, el no caminar rectamente con Dios y estar sobre terreno resbaladizo moralmente. Por eso escuchan ustedes que debemos de estar plantados firmes sobre la roca. Lo opuesto era lo que estaba ocurriendo a mi pueblo. En el próximo verso dice, llevad con vosotros palabras de súplica, arrepiéntete y vuelve a Jehová, y decidle, quita completamente nuestra iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Nos librará el asirio? No, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos de guerra, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano, Israel, alcanzará misericordia. Dios estaba poniendo las propias palabras que mi pueblo tenía que usar para arrepentirse. Estaba buscando cualquier excusa para salvarlos, pero aún así mi pueblo rechazó promulgar estas palabras, arrepentirse y recibir la salvación de Dios. Le pedí a mi pueblo que mostrara un cambio de actitud hacia Dios, porque Dios deseaba restaurarlos. Dios declaró, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Aquí el rocío de Dios no es un rocío pasajero. En mi tierra querida, aún hoy en el presente, si tú fueses a ir, hay una temporada de sequía. Y durante esta temporada de sequía, hay un rocío que sale en las mañanas. Y este rocío hace que las plantas y los cultivos perduren durante esta temporada. Es un rocío reproductivo, un rocío que restablece, un rocío que hace crecer todo lo que toca. Este era el símbolo de restauración de Dios hacia mi pueblo, de quien declaraba que iba a florecer como un lirio y que extendería sus raíces como el Líbano. Así como mi matrimonio con Gomer fue restaurado por Dios y por el amor que yo le profesé nuevamente a ella, así desea ser Dios con su pueblo. Si tal vez hoy tú estás peleado con Dios, así desea ser Dios contigo. Dios desea restaurarte. En aquel tiempo, en relación a mi pueblo, decía, Efraín dirá, ¿qué más relación tendré ya yo con los ídolos? Qué increíble. Dios proveyó las palabras para mi pueblo y también predijo el resultado de su arrepentimiento. Qué increíble historia de amor, de paciencia y perseverancia de Dios con su pueblo. Como resultado de su amor por ellos retornarían a Él y abandonarían la adoración de dioses, lo cual hasta el día en que yo viví era su talón de Aquiles. Era su peor situación, siempre andaban en pos de otros dioses. Y sabemos que mi pueblo eventualmente abandonó la idolatría. Iglesia, aunque para ustedes y para mí el juicio y la gracia parezcan opuestos, para Dios el juicio es el corredor para manifestar su gracia. ¿Rechazas tú la amonestación de Dios? Yo sé que no es fácil cuando Dios te amonesta. Yo sé que no es fácil las cosas que Dios manda. Lo experimenté cuando me dijo que me casara con Gomer.
pero Dios promete restaurarnos cuando pasamos por esta disciplina. Entonces exhorté a mi pueblo como os exhorto a ustedes hoy. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué es lo que el sabio necesita entender aquí? Déjenme ilustrarles. En una ocasión fui a visitar a mi compañero, el granjero. Y él me dijo, Oseas, estoy muy preocupado por lo que acabo de leer. La Biblia dice, Dios odió a Esaú, pero amó a Jacob. Así que le pregunté, amigo granjero, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te confunde? Y él me dijo, me confunde que Dios haya odiado a Esaú. Entonces, sabiendo la situación de mi nación, conociendo mi relación con Gomer, yo veía las cosas de manera diferente. Así que le dije, qué interesante. A mí lo que me llama la atención y me confunde de este texto es, ¿cómo puede Dios amar a Jacob? A ese engañador, a ese mentiroso, ¿cómo puede Dios, un Dios santo como Él, amarlo? Porque ya ven, el amor de Dios hacia nosotros es un misterio. ¿Cómo es que un Dios santo puede amarte a ti? ¿Cómo es que un Dios santo puede amarme a mí? Mientras prediqué este último sermón a mi pueblo, ellos pensaban que eran muy religiosos. Al igual que la iglesia de la Odisea, mi gente sacrificaba más que nunca. Mi gente estaba asistiendo a cultos más que nunca. La religión era un gran negocio, una gran cantidad de animales eran asesinados, pero Dios dijo, lo detesto todo. ¿Ustedes piensan que están haciendo esto para mí? Pero no, te envié profetas y los mataste. Te envié más profetas, no los escuchaste. Te envié plagas, no atendiste. Nunca quisiste escuchar. Hoy, una gran parte de la religión de la Odisea se mueve como un negocio próspero, pero con poca fe verdadera, poco arrepentimiento público y poco cambio en el estilo de vida, sin una verdadera lealtad a Dios, al igual que mi pueblo. ¿Y qué hay de ti? ¿Eres tú quien eres hoy porque realmente conoces a Dios? ¿O haces lo que haces sencillamente porque fuiste criado en una religión, en una tradición? ¿Por qué razón tú vienes a la iglesia? ¿Por qué razón tú oras? ¿Por qué razón tú ofrendas? ¿Tienes tú una relación con Dios? Algunas personas dirán, sencillamente lo he hecho así siempre. Esa fue la respuesta de mi pueblo, por costumbre. Pero no tenían una relación con Yahweh. Tú que me escuchas a Dios, ¿conoces a Dios hoy? ¿Tienes una historia personal con Dios? ¿Una historia como la del pueblo de Israel? ¿Qué significa Dios para ti personalmente? ¿Quién es Dios para ti? ¿Puedes decir que Él es tu Salvador, tu proveedor y tu Redentor? ¿Has bebido del agua de la roca? ¿Has sido salvo de la esclavitud del pecado? Yo pienso que el pueblo de Dios hoy día es bastante parecido a mi pueblo. Aunque deberían ser libres del pecado, todavía lo practican. Entraron en un pacto con Dios, pero lo han quebrantado vez tras vez. En mi experiencia con mi esposa y mis hijos, aprendí algo que deseo compartir con ustedes. Al principio yo veía el pecado como
el quebrantamiento de una serie de leyes y reglas de Dios y de la sociedad. Y cuando el pecado era el quebrantamiento de una ley, siempre encontré la forma de racionalizarlo y de explicarlo y de excusarlo. Pero cuando aprendí a ver el pecado, no como el rompimiento de una ley, sino como el rompimiento del corazón de un Dios amoroso, entonces empecé a detestar el pecado. Cuando entendí que mi pecado causaba dolor al corazón de Dios, empecé a detestar el pecado. Aprendí a hacer las cosas no porque quisiera o porque no tuviese la oportunidad, pero porque no quiero herir a mi Abba, a mi Padre amado. No quiero romper el corazón de mi Padre. Yo, como padre de 3 hijos, comprendí lo que es amar a un hijo tanto, como es siempre darse completamente a ellos para poder ayudarlos. Aunque ellos no seguían mis consejos, yo estaba allí perseverando con ellos. Y finalmente entendí que aunque mi corazón sufría por su sufrimiento, en ocasiones lo mejor era permitir que ellos sufrieran las consecuencias de sus acciones. Cuando vi cómo mis hijos me rechazaban a mí y mis consejos que eran para su bien, entendí que el pecado es últimamente el rechazo del amor de un padre. ¿Has rechazado tú el amor de tu Padre celestial? No fue sino hasta que pude ver a Dios como un Padre amoroso en vez de un juez que está allí dispuesto a juzgarme, que entendí que el pecado debe ser detestable a mi vida. El pecado debe ser detestable a tu vida porque está rompiendo el corazón de Dios. ¿Cómo iba a querer algo que me lastimara a mí y lastimara a mi Padre Celestial? La verdad es que sin importar lo que hayas hecho, Dios te ama. Nada puede separarte del amor de Dios. Su amor Él lo ha manifestado a través de su palabra, la cual tienes en tus manos. Su amor Él lo ha manifestado a través de su palabra viviente, Cristo, el Mesías, cuando murió por ti en la cruz. El Padre no solo sufrió por nosotros, sino que sufrió con nosotros a ver a su Hijo amado clavado en la cruz. El Hijo no sufrió por nosotros solamente, sino que sufrió con nosotros a través de su vida en la tierra. Y el Espíritu Santo no solamente sufrió por nosotros, sino que sufre con nosotros cuando nos consuela. Toda la deidad está junta experimentando tu dolor, experimentando tu sufrimiento. ¿Por qué no escuchas la voz de tu Padre en esta noche? ¿Por qué no retornas a su sabiduría? ¿Por qué no escuchas los consejos de tu Padre amado? Si es ese tu deseo en esta noche, por favor inclina tu rostro para que tengamos una oración. Dios Padre, hemos visto a través de este estudio cómo tu pueblo no te ha sido fiel, Señor, cómo tu pueblo se ha rebelado en contra de ti hasta el punto de desconocerte. Dios, pedimos que nosotros no seamos partidarios de ese espíritu de no reconocerte. Pedimos que tú nos ayudes a conocerte a diario, a tener una relación personal contigo, Señor. Y a entender que tú eres un Dios de amor, un Dios que se deleita en justificarnos cuando nos arrepentimos de corazón, Señor. Por lo tanto, Señor, pedimos que con la ayuda de tu Santo Espíritu encontremos un arrepentimiento verdadero, Señor. Tú conoces los pecados de cada uno
de los aquí presentes, Señor. Tú conoces la falta de amor que hemos mostrado a aquellos que son como Gomer para nosotros, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter. Ayúdanos a amar al inamable, a aquella persona que es difícil de amar. Ayúdanos a estar llenos de tu Espíritu. Padre, gracias por otorgarnos tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.